Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco me acompañen el día de hoy para platicar de distintos temas como ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen. El día de hoy el tema será una lectura a la introducción del libro El Kybalión. La intención es poder compartir con ustedes distintos textos, libros, desde el enfoque del autor. Comienzo citando el texto El Kybalión. Introducción. Mucho placer nos causa poder presentar este trabajo basado en las antiquísimas enseñanzas herméticas a la atención de los estudiosos e investigadores de las doctrinas secretas. Se ha escrito tan poco sobre este asunto, a pesar de las innumerables referencias que se han hecho de estas enseñanzas en muchos de los textos sobre ocultismo, que los investigadores de las verdaderas arcanas habrán sin duda presentido la aparición de este libro. Su propósito no es la enunciación de una filosofía o doctrina especial, sino más bien proporcionarle al estudioso una exégesis de la verdad, que le sirva para conciliar los muchos tópicos de los conocimientos ocultos que puede ya haber adquirido, pero que aparentemente son contradictorios y paradójicos, lo que a menudo desanima y disgusta al principiante. Nuestro intento no consiste en erigir un nuevo templo de sabiduría, sino en colocar en manos del investigador una clave maestra por la cual pueda abrir las numerosas puertas internas que conducen al templo del misterio. Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, que han llegado hasta nosotros a través de los siglos transcurridos desde los tiempos del gran fundador Hermes Trismegistro, el elegido de los dioses, quien murió en el antiguo Egipto, cuando la raza actual se encontraba aún en una infancia. Contemporáneo de Abraham y, si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable sabio, Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido transmitidos desde entonces. Todas las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que en cualquier tiempo han sido impartidas a la raza son originarias en esencia de las formuladas por Hermes. Incluso las antiguas doctrinas de la India han tenido su fuente en las enseñanzas herméticas. Desde la tierra de Ganges, muchos ocultistas avanzados se dirigieron hacia Egipto para postrarse a los pies del maestro. De él obtuvieron la clase magistral que, al tiempo que explicaba, reconciliaba sus diferentes puntos de vista. De esta forma se estableció firmemente la doctrina secreta. De todas partes del globo acudieron discípulos y neófitos que miraban a Hermes como el maestro de maestros, y su influencia fue tan grande que, a pesar de las negativas de centenares de instructores de diferentes países, se puede fácilmente encontrar en las enseñanzas de estos últimos las bases fundamentales que se asentaban para las doctrinas herméticas. El estudiante de religiones comparadas puede percibir sin dificultad la influencia tan grande que las enseñanzas herméticas han ejercido en todas ellas, sea cual fuera el hombre con que se las conozca ahora, bien en las religiones muertas o bien en las religiones existentes. La analogía salta a la vista a pesar de los puntos aparentemente contradictorios, y las enseñanzas herméticas son como un conciliador de ellas. La obra de Hermes parece haber dirigido a sembrar la gran verdad semilla, que ha desarrollado y germinado en tantas y tan extrañas formas, más que a establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento en el mundo.
Sin embargo, la verdad original enseñada por él ha sido guardada intacta, en su pureza primitiva, por un reducido número de hombres en cada época, los cuales, prescindiendo de muchos aficionados y de estudios superficiales, siguieron el proceder hermético y reservaron su conocimiento a aquellos pocos que estaban preparados para comprenderlo y dominarlo. De boca en boca fue transmitido este conocimiento entre pocos. En todo momento ha existido en cada generación y en los diversos países de la tierra algunos iniciados que han conservado viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas y que siempre han deseado emplear sus lámparas para encender las lámparas menores del mundo profano. Cuando la luz de la verdad la guidencia y nublada por su negligencia, o cuando su pabilo se enunciaba con materias extrañas. Han existido siempre esos pocos que han cuidado el altar de la verdad, sobre el cual han conservado siempre ardiendo la lámpara perpetua de la sabiduría. Esos hombres han dedicado su vida a ese labor de amor que el poeta describió en estas líneas. Esos hombres no han buscado ni la aprobación popular ni acaparar gran número de proselitos. Son indiferentes a esto, pues saben de sobra que pocos individuos hay en cada generación capaces de recibir la verdad o de reconocerla si se les presentara. Ellos reservan la carne para los hombres, mientras que los demás dan leche a los niños. Conservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos capaces de apreciar su valor y de llevarlas en sus coronas, en lugar de echarla a los cerdos, que las mancillarán y pisotearán en el cieno de sus chiqueros. Sin embargo, estos hombres no han olvidado aún los preceptos de Hermes respecto a la transmisión de estas enseñanzas, a los que estén preparados para recibirlas, acerca de lo cual dice el Kybalión: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que esté apto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Y además, cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlo con sabiduría. Entonces, su actitud habitual ha estado siempre estrictamente de acuerdo con otro aforismo, del Kybalión también, que afirma, literal, los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Y esos oídos incapaces de comprender son los que han criticado esta actitud de los hermetistas y los que se han lamentado públicamente de que éstos no se hayan expresado nunca claramente con el verdadero espíritu de las enseñanzas, sin reservas ni resistencias. Pero una mirada retrospectiva a las páginas de la historia demostrará la sabiduría de los maestros, quienes conocían la locura que era intentar enseñar al mundo lo que éste no deseaba ni estaba preparado para recibir. Los hermetistas nunca han sido mártires, sino que por lo contrario han permanecido retirados, silenciosos y sonrientes ante los esfuerzos de algunos que se imaginaban en su ardiente entusiasmo que podían forzar a una raza de bárbaros a admitir verdades que solo pueden comprender los que han avanzado considerablemente en el sendero. El espíritu de la persuasión no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que si se divulgaran, atraerían sobre los divulgadores un profundo odio y desprecio de todas las multitudes. Volverían a gritar: crucificadlo, crucificadlo. En esta obra hemos tenido entonces el tratar de dar una idea de aquellas enseñanzas fundamentales de el Kybalión,
indicando cuando se refiere a los principios actuantes, dejad el trabajo de estudiarlos para ustedes más que el de tratar nosotros mismos de detallarlo. Si sois verdaderamente estudiantes o discípulos, comprenderéis o podréis aplicar estos principios. Si no, debéis desarrollarlos, pues de otra manera las enseñanzas herméticas no serán para vosotros, sino solo palabras, palabras y palabras. Los tres iniciados. Bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis de videos anteriores donde hemos hablado sobre los tres iniciados. Los tres iniciados se refieren a Hermes, Thoth y Mercurio, tres maestros, tres arquetipos de conciencia que canalizaron a través de distintos textos misterios de la creación en general y en este caso en específico por Hermes, misterios o principios de la creación detallados en 7 y de los cuales a continuación daré la continuidad a esta introducción. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para el oído capaz de comprender, el Kybalión. Desde el antiguo Egipto han llegado las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influenciado en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante siglos enteros. Egipto, padre de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado ya las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma y otros no menos importantes países se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos a los que se hallaban preparados para participar en lo oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los grandes adeptos y maestros que nadie puede o que nadie ha después superado, y que rara vez han sido igualados en los siglos que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la gran residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudioso del ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros egipcios. Pero entre todos estos grandes adeptos existió uno al cual los demás proclamaron el maestro de maestros. Este hombre sí que puede llamarse hombre, a un ser semejante. Vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia, y todos los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido a un inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en algunas de las tradiciones judías se llega a afirmar que éste obtuvo del mismo Hermes muchos de los conocimientos que poseía. Bien, después de que transcurriese mucho tiempo desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años, los egipcios lo deidificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Thoth.
Años después los griegos hicieron también otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante siglos enteros, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre Trimegisto, que significa 3 veces grande. Todas estas antiguas civilizaciones lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto o reservado, y esto es debido a que los hermetistas siempre observaron rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar margaritas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres. Máximas familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que por otra parte habían sido ya usadas por siglos antes de la era cristiana. Y en esta política de diseminar cuidadosamente la verdad, ha caracterizado siempre a los hermetistas, incluso en nuestros días, como su primicia. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con una secta religiosa alguna. Esto es debido a la predica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de la historia. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos, ya que los instructores se convirtieron en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía. Como consecuencia, perdieron toda sabiduría que acabó de transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron con el tiempo o en el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología. Y la Iglesia cristiana abandonó entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora hayan encontrado su camino. Solo actualmente se observa que la Iglesia cristiana está luchando de nuevo para aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Sin embargo, siempre ha existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama, alimentándola, cuidándola constantemente e impidiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a estos firmes corazones y a estas mentes de lo extraordinario, se redesarrolló y tenemos aún la verdad con nosotros, aunque ésta no se encuentra en los libros, sino ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de boca en boca. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente velado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que solo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Esto se hizo necesario a fin de evitar persecuciones de los teólogos en la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Incluso en nuestros días no es posible encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayoría parte Incluso en nuestros días no es posible encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que puede abrir las puertas de todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran la base fundamental de toda doctrina secreta.
y que han sido entonces transmitidas del instructor al estudioso, compilación que fue conocida bajo el nombre de El Kybalión, cuyo exacto significado se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos han recibido sus máximas de boca en boca y las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Se trataba simplemente de una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la cual, contradictoriamente a lo que se cree, se basa en el dominio de las fuerzas mentales más que en el de los elementos materiales, en la transmutación de la clase de vibraciones mentales en otras, más que en el cambio de un tipo mental en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro, es una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que es perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta obra, invitamos a los estudiosos a examinar las enseñanzas herméticas tal cual fueron expuestas en El Kybalión, explicadas y ampliadas por nosotros, humildes estudiosos de ellas, que si bien llevamos el título de iniciados, somos sin embargo simples discípulos a los pies de Hermes el Maestro. Transcribimos aquí muchas de las máximas y preceptos de El Kybalión, acompañada por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a hacer más fácilmente y comprensibles a los hombres modernos estas enseñanzas. Especialmente teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos obscuros y desconcertantes. Las máximas originales, axiomas y preceptos del Kybalión están impresos en otro tipo de letra. Esperamos que los lectores de esta obra saquen tanto provecho del estudio de sus páginas como lo sacaron otros que han pasado antes por el mismo sendero, que conduce al adepto desde los tiempos de Hermes Trismegisto, el maestro de maestros, el 3 veces grande. Dice el Kybalión: donde quiera que se encuentren las huellas del maestro, ahí los oídos del que está pronto a recibir las enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De esta manera, que de acuerdo a lo indicado, este libro solo atraerá la atención de los que estén preparados para recibirlo, y recíprocamente, cuando el estudioso esté preparado para recibir la verdad, este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará a los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los cuales se basa toda filosofía hermética son los siguientes: el principio de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Principio número 1. El principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es posible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado
una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental de el todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de filosofía hermética puede emplear consistentemente las grandes leyes mentales en lugar de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y cómo y por qué todas ellas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace mucho tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto. Bien, y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra resulta imposible acceder a la sabiduría, y el estudioso que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. Principio número 2. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre leyes y fenómenos de los diversos estados del ser y de la vida. El antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto, al afirmar: como es arriba, es abajo, como abajo, es arriba. La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera no sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, como el mental, material o espiritual, del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas lo consideraban uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque no sea más que algunos de los rasgos de la diosa. De cual manera que conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, la órbita, el movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia lo faculta para razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido, estudiando la monada que llega a comprender al arcángel. Principio número 3. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, hecho confirmado por la ciencia moderna, que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, que no son sino el resultado de los diversos estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo permanece en vibración. Cuando más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita,
tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda gira rapidísimamente y parece que no tiene movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde la partícula y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder. Así han afirmado los más antiguos escritores. Principio cuarto, polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferente grado. Los extremos se tocan y todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo, un par de opuestos. Afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solamente en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa. Bien, este principio explica que todo o en todo hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino dos extremos de la misma cosa. La diferencia consiste simplemente en los diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente lo mismo. Su diferencia consiste tan solo en una cuestión de grados. Mirad el termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, por lo que ambos términos, frío y calor, simplemente indican diversos grados de la misma realidad y que se manifiestan en esos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor. Esto es, entonces, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad, los cuales, en resumen, no son sino una misma entidad. Su diferencia viene dada por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Y entre duro y blando, blanco y negro, alto y bajo, positivo y negativo. Entonces bien, el principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos en apariencia, y notemos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable o desagradable, se difuminan una en la otra, hasta tal grado o punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si algo nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de lo mismo. Como comprenderáis claramente, por poco que me deis sobre ello, siempre habrá grados.
Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás. Precisamente esto es lo que los hermetistas consideraban lo más importante. Mucho de lo que estáis en estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y viceversa. Y ahora comprendéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas que aquí se plasman. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y única realidad, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar. El arte de polarizar se convierte en una frase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar esta arte. Quinto principio, ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y de retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta rige a todos, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley se manifiesta tanto en la creación como en la destrucción de mundos, tanto en el progreso como en la decadencia de naciones, en la vida, en todo lo que existe y finalmente en los estados mentales del hombre. Y con referencia a esto último, los hermetistas creen que este principio es el más importante. Ellos han hallado este principio encontrándolo de aplicación universal y han descubierto asimismo ciertos métodos para escapar de sus efectos de sus métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga sobre él. Saben cómo usarlo en lugar de ser usados por él. En este y otros métodos parecidos consiste la conciencia o la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y de esta forma neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendría o tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa de forma consciente y por el solo poder de la voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir con esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, impulsada por este principio de ritmo. Este, así como el de polaridad, han sido cuidadosamente estudiados por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Principio número 6. Causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es la misma que el hombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad,
pero nada escapa ante esta ley, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente sino conforme a esta ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, los superiores o inferiores, aún así ninguno escapa totalmente de esta ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos y hasta cierto grado alcanzar mentalmente el plano superior. Entonces se convierten en causas en lugar de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por medio ambiente o por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a los de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida, pero los maestros que han alcanzado el plano superior dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y sus poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes y no dirigidos, ayudando a las masas y a los individuos a dirigirse en el juego de la vida, en lugar de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por voluntades ajenas. Utilizan este principio en vez de ser instrumentos. Los maestros obedecen a lo causivo de los planos superiores a aquel que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético, que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubrirá. Es nuestro deseo. Séptimo principio, generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo y siempre se encuentran en acción los principios masculino y femenino. Esto en verdad no solamente en el plano físico, sino en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero siempre subsiste bajo el mismo principio. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin él. La comprensión que se tiene de él ilumina mucho de los problemas que tanto han confundido las mentes de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar o crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de ese principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las cuales no son más que una prostitución del gran principio natural de la generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todo es puro. Para el ruin, todo es ruin. Bueno, con esto finalizamos la introducción y el desglose general de los principios herméticos. Posteriormente estaré subiendo más capítulos de este texto
para ampliar mucho más y también tener esta idea textual como fue descrita en el libro, que puede ayudar a los videos que he subido en el canal como guía o como base. Agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy y les recuerdo que los días que subo contenido o video en el canal es los miércoles cada 15 días. Espero verlos pronto de nuevo y les mando mucha luz.